Hola, muy buenos días queridos hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a iniciar con este sermón del día de hoy. Hoy estamos a 31 de octubre del 2021 y vamos a continuar con esta serie de sermones acerca de los gigantes que nos asedian, eh, venciendo a nuestros gigantes. Hoy corresponde al gigante de la contradicción. Seguramente ya leyeron el texto que se encuentra en Romanos 20:21 y vamos a leerlo nuevamente, donde el apóstol Pablo escribe a los romanos y les pone por ejemplo al pueblo de Israel. Dice allá en la palabra de Dios, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Recordemos que Dios quería bendecir a su pueblo, dándoles una tierra llena de bendiciones. Sin embargo, tuvieron miedo de los gigantes que habitaban la tierra. Nunca se dieron cuenta que el problema no eran los gigantes que habitaban la tierra, sino los gigantes que vivían en sus corazones. Gigantes que no pudieron vencer, como lo hemos visto a lo largo de toda esta serie. El gigante del miedo, el gigante de la contradicción el día de hoy, el gigante de la duda. Y terminaron ellos, esos gigantes, matándolos a todos estos hombres en el desierto. Ahí quedaron postrados. Nunca miraron la tierra que se les había prometido. Ellos solamente miraron los gigantes que impidieron que poseyeran la tierra. A veces nos pasa lo mismo. Miramos hacia afuera, pero no miramos hacia adentro, al gigante que llevamos dentro. Los israelitas eran una gran familia y tenían también una gran familia de gigantes que vivían dentro de sus corazones, de los israelitas. Dentro de esos gigantes estaba la duda, el temor, la murmuración. Esos eran los gigantes que vivían dentro del corazón de los israelitas. Dios quiere bendecirnos y quiso bendecir a su pueblo, pero muchas veces esa bendición no llega porque dentro de nosotros esos gigantes de la duda y del temor están haciendo presa de cada uno de nosotros. Vayamos a la definición de la contradicción, que es el gigante que hoy vamos a ver. La contradicción es la acción o el efecto de contradecir, viene del latín contradigere. Dicho es contradecir el dicho de una persona, significa decir lo contrario de lo que la otra afirma o negar lo que se da por cierto. Cuando se dice de una cosa, se trata de probar que algo no es cierto o no es correcto. Por ejemplo, los datos contradicen las previsiones. Estamos viviendo hoy tiempos modernos de eterna contradicción, muy sutil a veces por la aparición de un nuevo fenómeno de masas que se llama posverdad. En tiempos de transparencia, cuando nos enteramos de que la verdad verdaderamente pasó, constatamos que la verdad contradice normalmente lo que se nos cuenta, determinando, determinado por voceros de la vida, y que cada uno asigne ese rol como corresponde. Bueno, una vez que sabemos qué es la contradicción, vayamos a la palabra de Dios y veamos qué dice Hebreos capítulo 12 en el versículo 25. Dice la palabra de Dios, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, menos, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La palabra de Dios nos dice que tengamos mucho cuidado de las palabras de Dios, que no desechemos su palabra, porque
si a los israelitas que fueron amonestados no, no tuvo compasión de ellos, mucho menos o con mucha más razón de nosotros. Normalmente no nos gusta o no nos parece tan agradable cuando nos dicen que Dios es un Dios que castiga. En efecto, siempre nos gusta escuchar lo mejor de Dios, que es un Dios de amor, que es un Dios de prosperidad y que te va a dar lo mejor. Pero cuando hablamos de que es un Dios que castiga, y lo podemos ver, hermanos, en la palabra de Dios muchas veces se nos habla y también se nos pone, por ejemplo, a los padres. ¿Qué padre que ama no corrige a sus hijos? Lo mismo pasa con el Señor. Allá en la palabra de Dios se nos dice esto. La palabra de Dios es como la medicina que tenemos que tomar. Esa medicina a veces pueden ser inyecciones que a muchos de nosotros no nos agradan, o simplemente que sabe mal. Muchas de las pastillas, no, su sabor no es muy grato, que a veces es amarga, y si no la tomamos, no, pues vamos, no podemos curarnos o a veces podemos llegar hasta morir. Tengamos mucho cuidado cuando Dios nos llame, porque nos puede pasar como les pasó a los israelitas que no escaparon del castigo. Tomemos la palabra de Dios como es y para lo que es, queridos hermanos. En Hebreos capítulo 12, versículo 25, nos vuelve a decir lo que hace un momento les estaba diciendo: no desechéis al que habla. Así es de que, aunque a veces nos pese la palabra de Dios, tenemos que tener mucho cuidado, porque Él es el que está hablando y nos está diciendo. El mismo Señor Jesús, cuando entró allá a Jerusalén y dijo allá en Mateo 23, versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas. ¿Por qué mataban a los profetas? Porque les decían la verdad, porque hablaban lo que Dios les decía. Y dice, sigue diciendo la palabra, y apedreas a los que te son enviados. ¿Por qué hacían esto? Porque cuando se nos dice la verdad, a veces no es bien vista, a veces no es bienvenida, porque no nos ajusta, porque no es lo que nosotros queremos. El Señor tiene, ahora sí que sus reglas, tiene sus mandamientos, tiene sus estatutos que debemos de cumplir como cristianos. Muchas veces dice, es que Dios no quiere que yo los cumpla, puesto que Él no pone en mí el querer lo pone el Señor, y eso es una realidad. Él ya hizo su parte, Él ya cumplió con su parte, ahora nos toca a nosotros hacer la parte que nos corresponde, ¿sí? Estas palabras del Señor Jesús aplican muy bien a nuestros tiempos. Hoy en día, a los ministros y pastores que nos dicen la palabra de Dios como Él manda, como Dios manda, muchas gentes lo ven mal. No les gusta que les digan que Dios es un Dios castigador. No, por el contrario, deben de decirle que Dios es amor, que Él no castiga. Y esta es una palabra que desgraciadamente ha llegado mucho a nuestros días. Es una doctrina que no es bíblica, eh, donde todo te va a ir bien, donde todo va a ser amor, paz, felicidad y prosperidad. Venden el evangelio al gusto del creyente. Hoy los creyentes son rebeldes a la palabra de Dios, y esto es mal visto. El pastor que predica acerca de la condenación a los malvados, pero muchos no se creen malvados, puesto que se justifican a sí mismos, no quieren hacer la voluntad de Dios. En este pasaje de Mateo se ve el corazón de Jesús como Salvador, queriéndonos bendecir. Y el pueblo de Dios se rehúsa a hacer su voluntad, solo quiere hacer la voluntad propia, la de ellos, como lo dijo Marcos Vidal en uno de sus tantos signos que tiene. En una de sus canciones dice:
cómo nos gusta jugar y nos gusta preguntar de aquello que hace tiempo sabemos ya. Sabiendo ya cuál es la voluntad de Dios, preguntamos quizás esperando que se nos diga que hagamos nuestra voluntad y no la de Dios. ¿Cuánta gente no llega con los pastores y se acerca a nosotros pidiéndonos consejería ante una situación adversa? Pongamos un ejemplo. Llega el esposo o la esposa y le dice al pastor: pastor, necesito consejería, necesito que usted me aconseje con respecto a mi marido, puesto que él me está engañando. Y muchas veces espera la gente que uno les diga: pues págale con la misma moneda, así como la ley del talión, ojo por ojo. Eh, y este consejo no es de Dios, este consejo es del mundo y no de la palabra de Dios. El apóstol Pablo les dijo a los pastores allá en Hechos, a aquellos que predicaban el Evangelio y a aquellos que él les estuvo predicando. Dice allá en el versículo 25 de Hechos, les dijo: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros en quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Se estaba despidiendo el apóstol Pablo a los que había ministrado. Y le sigue diciendo: por tanto, yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Es el deber de cada uno de nosotros como pastores de anunciar todo el consejo de Dios, de no quedarnos con nada. Esto quiere decir que el apóstol Pablo les predicó desde la A hasta la Z de lo que es el Evangelio. Ninguno de ustedes me puede decir que yo nada más hablaba de la prosperidad, de lo que a mí me gustaba, hablarles para tenerlos contentos. Yo les hablé de todo lo que tiene que ver con la vida cristiana y les hablé del Evangelio por el bien de ustedes. Y el Evangelio es completo, no es solamente lo que nos gusta, sino también conocer todas aquellas cosas que al Señor le desagradan. El problema es cuando un pastor o predicador se rehúsa a anunciar todo el consejo de Dios. Nada más les dice las cosas bonitas del Evangelio, que tiene muchas, pero también hay un precio que hay que pagar por seguir a Cristo. Jesús mismo lo dijo. Él dijo que el que quiera ser mi discípulo, y cualquiera de ustedes que ame más a padre y madre antes de a mí, no es digno de mí. Hay un precio que tenemos que pagar, queridos hermanos. Está bien, muchos solamente queremos las bendiciones, pero antes de las bendiciones también tiene su contraparte. El Señor quiere que seamos obedientes a su palabra, que hagamos su voluntad para que realmente les vaya bien. El pueblo de Dios se le había dado una promesa al pueblo de Israel. Se le había dado la promesa de ocupar la tierra que el Señor les había dado. Pero el Señor ya se las había prometido. Lo que tenían ellos que hacer era poseerla, era hacer su parte. Dios ya se las había dado. Y si confiaban en Él, el Señor los iba a sacar adelante. Pero desgraciadamente el pueblo de Dios contradijo al Señor y siempre lo contradecía cuando tenía hambre, cuando tenía sed, cuando iban por el desierto y nos sacaste acá a morir, siempre contradiciendo la bendición que el Señor les había dado. Pero Él tuvo que deshacerse prácticamente de aquel pueblo contradictor, de aquel pueblo rebelde. Dios quiere deshacerse de todas aquellas cosas que hay mal en tu vida, querido hermano, que hay mal en mi vida. Él quiere pulirnos cada día para que seamos más a la imagen de su Hijo. Pero muchas veces no nos gusta cuando el Señor nos está puliendo porque nos duele, porque no es lo que a nosotros nos agrada. Nosotros tenemos que echar a esos gigantes de nuestro corazón. El Señor Jesús ya nos salvó en la cruz del Calvario y fuimos sellados reconciliados con Dios. Pero ahora nosotros, en la vida cristiana, nosotros somos los que
tenemos que echar fuera a esos gigantes que nos asedian. En Colosenses capítulo 3, versículo 5, es donde hay una prueba fehaciente de que el Señor nos está mandando que hagamos las cosas. Dice allá en este versículo: haced morir pues lo terrenal en nosotros. ¿A quién se le manda esto? ¿A Dios o a nosotros? Él ya hizo su parte, como les acabo de mencionar. Ahora a nosotros nos toca hacer morir lo terrenal. Y ahí hace una lista de cosas que no le agradan al Señor, como son la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, esos malos deseos, avaricia, que es idolatría, y cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también estuvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. O sea, nosotros también pasamos. Entonces necesitamos deshacernos de todo aquello que nos está asediando, que peleemos contra aquel gigante de la contradicción que nos hace hacer nuestra voluntad y no la de Dios. ¿Quién es el que tiene que agarrar del cuello y matar lo terrenal? ¿Dios o nosotros? Nosotros somos los que tenemos que dar esos pasos de fe, queridos hermanos. Dios ya hizo lo suyo en cuanto a la salvación para nosotros. Dios es el que quiere, el que pone el querer como el hacer. Dicen algunos cristianos que si Dios pone el querer, entonces ¿por qué yo no puedo hacerlo? Porque no te lo has propuesto. Ah, es que Dios no ha querido. No, tú no has querido. Tú no has dado ese paso de fe. Uno es el que debe de sacar adelante ese tipo de situaciones. Cuando uno está frente a la computadora, y los jóvenes y los que estamos frente a las computadoras no me van a dejar mentir, y salen cosas que no debe de uno ver, que son cosas que pues no son correctas y que no le agradan al Señor. ¿Y quién es el que le da el clic para verlas? ¿Dios o nosotros? Seguramente te estarás diciendo que somos nosotros. Pues en efecto, Dios, eh, las cosas ahí salen, pero nosotros somos los que tomamos la decisión de verlo o no verlo, de hacerlo o no hacerlo. Los que decimos hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, lo tenemos que obedecer. Desgraciadamente, muchas veces no hacemos lo correcto. No consultamos al Señor para tomar determinada propósito o determinarnos a hacer las cosas, para tomar una decisión. No tomamos en cuenta a Dios. Vemos a nuestro alrededor, vemos lo que podemos hacer, pero no se lo consultamos a Dios. Cuando le consultamos a Dios, Dios normalmente nos dice qué hacer. Pero desgraciadamente, la mayoría de nuestras decisiones son tomadas por nosotros mismos. Y es bueno, pero cuando tomamos en cuenta al Señor, es mejor. Porque vamos a estar de acuerdo a su voluntad. Dios va a hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. La palabra de Dios nos dice que Él hace algunas cosas que nosotros queremos. Y seguramente diré, ay, ver, pastor, eso está contradiciendo. Y no, en efecto no. Él hace las cosas cuando están de acuerdo a su voluntad. Si no están de acuerdo a su voluntad, seguramente no las va a hacer. Si tú le pides algo que no es de acuerdo a su voluntad, Él no lo va a hacer. Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque así como el pueblo de Israel, muchas veces nosotros somos contradictores de la palabra de Dios. Hay un himno que muchas veces les he mencionado,
ese himno que dice, hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora yo lo haré así. Y lo hace de la forma que Él quiere y empieza con remolineando. La palabra de Dios en ninguna parte dice que esa es una forma de agradar a Dios, de alabar a Dios, de bendecir a Dios. Y muchas veces actuamos como este himno. Hacemos nuestra voluntad, hacemos lo que a nosotros nos parece mejor y estamos contradiciendo la palabra de Dios. Somos como ese pueblo rebelde y contradictor. El Señor siempre ha extendido su mano, Él ha hecho todo para que seamos bendecidos a través de toda su bendita palabra, pero nosotros no lo queremos. No, es que sí es bueno eso y se oye bien bonito, pero yo mejor lo hago de esta forma porque no, eso está tremendo. Entonces no estás obedeciendo al Señor, estás contradiciendo lo que Él quiere. Nos agrada mucho cuando nos están hablando de bendiciones, nos están hablando de prosperidad, nos están hablando de salud, nos están hablando de amor y nos dicen cosas que muy, vamos a decirlo así, muy cristianas. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Aunque tú estés pecando, Dios te ama. Eso es cierto. Pero si tú no estás haciendo su voluntad, Él va a tener algo en contra tuya. Él va a hacer la que no te vaya tan bien como quieres, que no estés tan bien como deseas. Él te va a moldear y te va a doler. Y muchas veces, pero el Señor, ¿por qué me haces esto? Y nos ponemos a reclamar, nos ponemos a... Cuando el Señor está tratando con nosotros, está moldeando nuestra vida, está formando a su Hijo en nosotros, a veces nosotros nos ponemos rebeldes y contradictores. Tengamos mucho cuidado, queridos hermanos, porque este gigante, de manera muy sutil, ha entrado en nuestras vidas, está en nuestras vidas. Así es de que tenemos que esforzarnos por hacer la voluntad de Dios. Algún día un hermano me dijo, pero hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios no solamente es guardar sus mandamientos. La voluntad de Dios es predicar su evangelio, vivir una vida cristiana, no de apariencias, sino una vida realmente que refleje a Jesucristo, de obediencia, de humildad, de amor, de benignidad, de fe. Eso es lo que el Señor espera de nuestras vidas, queridos hermanos. Y decimos, pero es que, y cuando ya pensamos de esta forma, estamos contradiciendo al Señor. Les vuelvo a repetir, tengamos mucho cuidado de cómo nos comportamos y de cómo llevamos esa vida cristiana. Yo te animo, querido hermano, a que hagas la voluntad del Señor, que venzas ese gigante de la contradicción y que no seas como ese pueblo rebelde de Israel. Que seamos gente, como dijo el apóstol Pablo, que él era ejemplo, como dijo Jesús, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Vivamos nuestra vida cristiana de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a como nosotros queremos. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Hasta el próximo domingo.